vamos a terminar con el tema sorpresa que les decíamos que íbamos a tratar. Es un tema tabú, pero que también es necesario poder tratarlo, que es la cuestión de la pornografía. ¿Ok? Así que bueno, si alguien se anima a hacer, digamos, a compartir algo muy íntimo de sí mismo, diciendo, ¿no? Para que esto no se entienda mal, ¿no? Obviamente, diciendo que ha tenido o está teniendo este problema, si alguien es tan valiente como para decirlo, bienvenido sea aquí en el chat. Por mi parte, yo tengo que decirlo, ya es algo que había dicho en otras ocasiones también públicamente, yo he tenido un problema con la pornografía desde, digamos, la adolescencia, más o menos desde los 12 años aproximadamente, hasta hace poco tiempo. Hasta hace poco tiempo en realidad. O sea, incluso estando casado, yo he seguido teniendo este problema con la pornografía, debido a una fuerte adicción que lamentablemente desarrollé desde prácticamente desde la infancia, ¿no? Porque con 12 años uno pues, está empezando la adolescencia y dejando la infancia en realidad. Así que sabemos bastante bien de qué se, digamos, de qué se habla aquí. ¿Ok? Así que era en ese sentido que decimos si es que alguien quiere compartir algo íntimo. ¿Ok? No en otros sentidos, que nadie lo malentienda. ¿Qué sucede con la pornografía, por ejemplo, ¿no? Que pareciera que también es un generador de estímulos, pero qué tan reales son, cómo se interpreta eso a nivel neuronal y qué genera después en las expectativas de la vida sexual propia. Bien, los cambios neuronales se están estudiando mucho con respecto a qué pasa a nivel del estímulo pornográfico. Yo creo que el problema más clásico tiene que ver con que no estamos preparados, y esto funciona para Instagram también, funciona para la gente que consume OnlyFans, funciona para todo este tipo de cosas. Nuestro cerebro no está preparado para ver a tantas personas atractivas del sexo opuesto, del sexo que te atraiga, no importa, para ver tantas personas atractivas juntas. Y esto sucede, tiene un impacto negativo porque después normalizamos eso, que es algo que en la vida real no sucede. Entonces te encontrás con, por un lado, esa normalización, donde, de la misma manera que te contaba antes, el exceso de estímulo en redes sociales, en internet, en pornografía, en lo que fuere, después se muestra como insuficiente estímulo en la vida normal. Y por otro lado, una de las cosas más importantes que sucede es que nosotros vamos viendo cómo la gente, sobre todo más joven, que consume pornografía de más joven, termina consumiendo categorías de mayor intensidad de estímulo y mayor cantidad de pestañas en su ordenador abiertas a la vez para alcanzar el estímulo suficiente. Y eso es así, tal cual, ¿no? Para todo aquel que ha tenido este problema o sigue teniendo un problema con la pornografía, sigue teniendo algún tipo de adicción, el modo en el que funciona el cerebro, básicamente, es precisamente que, primero, hay algunas hormonas que se van dando, ¿no? Hay algunas reacciones químicas de hormonas que se dan en nuestro cerebro que nos hacen desear precisamente el ver ese material. ¿Ok? Y luego, en el momento en el que se está viendo, se van segregando otras hormonas que precisamente nos llevan a no solo ese placer, digamos, em, del cuerpo que se experimenta, sino que hace que no seas capaz en ese momento de, digamos, de, vamos a redefinir digamos, la frase, para que no se entienda mal, ¿ok? Porque vamos a decir, hacen que no seas capaz de parar, ¿no? Y que quieras continuar viendo, que incluso se te pueden ir 1, 2 o 3 horas sin, digamos, como que si fueran en realidad 1, 2 o 3 minutos, cuando en realidad el tiempo luego invertido es muchísimo. Vamos digamos, a reexpresar la frase porque así podría dar la impresión de que se da una, digamos, una necesidad, ¿no? Y que por lo tanto tal necesidad impide que podamos, digamos, ¿cómo decirlo? Actuar volitivamente, como que si nosotros estuviéramos destinados a hacer tal cosa y por lo tanto esto atentaría en contra del principio, digamos, de volitivo que nosotros tenemos por nuestra naturaleza racional, es decir, esta potencia del alma, de la voluntad, ¿existe o no existe? Pues en realidad sí existe, la tenemos, por eso que queremos reexpresar la frase, porque en realidad esto condiciona a la voluntad. Al condicionar a la voluntad, se le está, digamos, poniendo un obstáculo muy grande, muy fuerte,
contra el cual la voluntad tiene que luchar para poder decir no en lugar de decir sí. Y sin embargo, el estar condicionado no equivale al estar obligado, porque nosotros seguimos teniendo una voluntad libre, aunque puede estar cautiva de una determinada adicción, puede, digamos, estar cautiva a un determinado pecado, aún así, nosotros seguimos teniendo una voluntad libre. Por lo tanto, se puede decir sí y se puede decir no en ese momento. Lamentablemente, pero así es como funciona el cuerpo, ¿no? También con otras cosas. Hay veces en las que, por más que uno no quiera algo, el cuerpo funciona no en virtud de la, digamos, de la racionalidad que tenemos, sino simplemente en virtud de la materialidad que tenemos. Como cuando, por ejemplo, alguien se siente, no sé, se enferma, o sea, se enferma el cuerpo, por más que uno no quiera, hombre, no se puede hacer nada, ¿no? En ese caso. Entonces, cuando se enferma el cerebro y que por lo tanto se experimenta una determinada adicción a un material tan nefasto como lo es el de la pornografía, entonces, obviamente, se tiene que trabajar muy duro y muy fuerte para poder proporcionarle la medicina, entre comillas, ¿no?, que necesita el cerebro para curarse y de este modo poder convertirse, o sea, cambiar el modo de actuar. Esto se hace fundamentalmente por medio de las virtudes, en particular por medio de la virtud de la castidad. Créanme que nosotros hemos probado todo tipo de cosas. Hemos probado, digamos, hemos intentado seguir aquello que muchos dicen, ¿no? Bueno, tú distráete ¿cómo decirlo?, con otras cosas, ¿no? No pienses en esto porque si tú piensas, en realidad es como si alguien te dijera, no pienses en un elefante rosa. Si yo te dijera, no pienses en un elefante rosa, digamos, lo primero que vas a pensar es en un elefante rosa, aunque a lo mejor no te lo imagines, pero sí vas a pensar en un elefante rosa. O, no sé, otras cosas como, por ejemplo, el ponerse, digamos, filtros, que es lo que no mencioné la palabra, filtros, por ejemplo, en un buscador de Internet, para que de este modo puedas tener bloqueos que te puedan ayudar en el momento del querer, ¿no? El momento del querer llevar a cabo una búsqueda para luego poder ver pornografía, pues que esos filtros te impidan el hacer esto. Créame que tampoco funciona, porque los filtros, así como se ponen, también se quitan. Y si uno se pone los filtros, si es que quiere, en ese momento ver pornografía, pues lo que va a hacer es quitar los filtros para que así pueda acceder a las páginas pornográficas. Y, en fin, bueno, toda una serie de otras cosas que básicamente hacen que en realidad no sean realmente eficaces para poder luchar en contra de esto. El mejor de los modos, debido a la naturaleza que nosotros tenemos, el mejor de los modos de poder hacer el bien y evitar el mal es por las virtudes. Entendiendo la virtud como aquella costumbre, ¿no?, aquel repetir una misma operación una y otra vez, que es una costumbre o un hábito bueno que además hace bueno a aquel que la practica. Entonces, la castidad es básicamente el hábito, o sea, el repetir una y otra vez la misma operación buena, por medio de la cual uno se aparta de todo lo que tiene que ver con una sensualidad ilícita y además hace bueno a aquel que la practica. O sea, al practicarla, esto a mí también me va a perfeccionar siempre más, me va a hacer siempre más bueno. El único modo para poder luchar en realidad en contra de la pornografía y de otros tipos de adicciones también es por medio de las virtudes. Y esto implica un gran esfuerzo y una gran labor en cuanto a lo que es la voluntad. Primero, orientarse hacia el bien real, porque el bien aparente en ese caso es un mal. El mal se nos presenta ante nuestra voluntad como un bien aparente, o sea, una apariencia de bien, ¿no? Y por lo tanto, en ese caso, ¿no?, el caso de la pornografía, así como por ejemplo podría ser el caso de la, no sé, de la glotonería y de otros pecados, se nos presenta el tal pecado
como algo aparentemente bueno, porque bueno, va a satisfacer nuestras necesidades físicas, corporales. Y por lo tanto, lo voy a tener que abrazar, lo voy a tener que darle la bienvenida, voy a tener que llevar a cabo, realizar esa acción. Eso es el bien aparente, que en realidad, técnicamente, es un mal, propiamente hablando. Pero dado que nosotros nunca escogemos un mal, sino que en realidad siempre escogemos el bien, es por eso que en filosofía decimos que se trata de un bien aparente. Entendiendo, pero cuál es el bien real, una vez que se entiende cuál es el bien real, es cuando finalmente, por la gracia de Dios, que se realiza por medio de las virtudes, en este caso particular por medio de la virtud de la castidad, es que se puede nuestra voluntad orientar hacia este bien real. Y así, en la medida en la que uno se encuentra ante estas tentaciones, ante este pecado, puede decir no a ese pecado y decirle en cambio sí al bien. Es solo por medio del hábito. Pueden haber cosas, como decía, que a lo mejor pueden ayudar de algún modo. El ponerse filtros, el llamar a, digamos, un confidente cuando te sientes tentado, no lo sé, el deshacerte incluso de los dispositivos eléctricos tales como celulares, computadoras, etcétera, ¿no? Aún así, en realidad, esas no son las cosas que propiamente hablando son la solución al problema. Esos son medios que pueden de algún modo ayudar. Pero propiamente hablando, la solución solo está en la virtud de la castidad. Por lo tanto, en el repetir esta misma operación vez tras vez y pidiéndole a Dios todas las veces la gracia para poder mantenerse en esta virtud. Porque si nosotros nos dejamos atrapar por, digamos, estos modos de explicar las cosas más propiamente hablando materialistas, ¿no? En virtud de las cuales no hay, por ejemplo, una voluntad que se puede usar para decirle no a una cosa o sí a otra, o sea, no al pecado y sí al bien, si nosotros nos dejamos llevar por estos razonamientos, entonces, pues, podemos incluso llegar a pensar que somos unos fracasados y que estamos destinados a seguir pecando en lo mismo vez tras vez sin nunca salir de este pecado. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Así es como somos. Y si a Dios le parece bien aceptarnos de este modo, bien. Y si no, pues, hombre, no es mi culpa. Tú me hiciste así, Dios, ¿no? Y empiezan entonces toda esta serie de, incluso de acusaciones hacia Dios. Pero no es así como funciona en realidad el sujeto humano. Acuérdense de que nosotros tenemos una parte material que, por supuesto, hay veces en las que tiene cierto dominio sobre la parte espiritual, pero también tenemos una parte espiritual o formal. Y este es en realidad, la parte formal es en la que en realidad, en cuanto a lo que se trata en lo relativo a las acciones, al obrar, ¿no? Es aquello que en cambio domina sobre la parte material. La parte material va a dominar sobre el espíritu, por ejemplo, con respecto al cambiar de lugar. Nosotros no podemos materializarnos en otro lugar de nuestra casa o del planeta o del universo, porque así no funciona digamos, el traslado de la materia de una parte a otra en la vida real. Así solo puede funcionar en las películas y nada más. Por lo tanto, en este caso, el cuerpo tiene dominio sobre el espíritu. O, por ejemplo, con respecto a lo que es el enfermarse. Por más que yo no quiera estar enfermo, si contraigo una enfermedad, no va a cambiar la cosa. Puede a lo mejor, dependiendo del tipo de enfermedad, a través de algunos tratamientos, terminar curándome, por la gracia de Dios, sobre todo. Y sin embargo, no es que instantáneamente, porque yo quiera, entonces voy a dejar de estar enfermo. Pero luego, cuando se habla de las operaciones propias del espíritu, ahí sí en cambio las cosas cambian, porque el ver un video pornográfico es una operación propia del espíritu. Porque nosotros queremos es que lo vemos. Lo buscamos o alguien nos lo pasa. Nosotros tomamos la decisión de verlo. No estamos obligados a hacerlo. Por lo tanto, la operación es espiritual o formal. De tal suerte que el modo de poder solucionar el problema siempre es apuntando a la causa.
y no al efecto como tal. Porque si nos equivocamos en cuanto al orden de las cosas, entonces vamos a presentar una solución que en realidad no va a solucionar absolutamente nada. Esto sería como querer poner un parche en un pantalón o en una camiseta. El parche no está solucionando como tal el problema. De hecho, al final se termina ensanchando el agujero en esa prenda y finalmente pues uno va a tener que tirar esa prenda. Eso lo decía también el Señor Jesús. Así que, si la causa es material, la solución tiene que ser material. Se enferma, por ejemplo, mi cuerpo, entonces le doy una medicina, sigo un determinado tratamiento. Pero si la causa es espiritual o formal, entonces cambia por completo la cosa. Y la solución tiene que ser también espiritual o formal. Bueno, vamos a terminar de ver este video, que no falta mucho. Y terminamos la transmisión de hoy. Que por supuesto se traduce después a mayor insatisfacción en la vida sexual real. Pensando en esto de la estética y de lo que veníamos hablando de cómo también repercute en algún punto en la vida sexual y en las expectativas propias, pero también sobre la imagen de uno mismo, ¿no? Pareciera que estamos cada vez con estándares más altos de búsqueda de la belleza, porque, bueno, es lo que vemos en redes sociales, entonces la vara se pone cada vez más alta. Y si bien la búsqueda de la seducción y de mantener una buena imagen en algún punto parecía que es un impulso biológico, ¿sentís que hemos pasado un límite con respecto a esto? Yo siento que lo que sucede con respecto al proceso de desarrollo nuestro, más que nada tiene que ver con poder diferenciar desde el punto de vista de seducción y atracción de una pareja y del atractivo y la belleza, hay que diferenciar el componente biológico del componente psicológico o emocional. En el componente emocional, supongo que va absolutamente de la mano con lo que nos imponen de manera cotidiana. De hecho, este es uno de los problemas precisamente por los que las personas, digamos, se sujetan, ¿no? Se esclavizan a estos pecados, precisamente es por el componente emocional. Hay un problema afectivo emotivo que hace que una persona pues, caiga en este problema. Y de hecho, incluso lleva a grados de perversidad siempre más altas. Esto a mí también me ha pasado. Aquí, por ejemplo, dice Martín en los comentarios, ¿no? Que él también ha ido, digamos, aumentando el grado de perversidad. Y efectivamente es algo que pasa. De hecho, hay muchas personas incluso que se convierten en homosexuales, que cambian su identidad de género precisamente como consecuencia de una gran exposición a la pornografía. El verla asiduamente incluso puede cambiar, puede hacer que la persona, digamos, cambie, se vea condicionada y finalmente tome la decisión en virtud de tal condicionamiento su propia identidad sexual. Donde este estímulo exagerado obviamente afecta a nuestras inseguridades, afecta a nuestra percepción, afecta a un montón de cosas. Pero por otro lado, desde el punto de vista biológico, y es en lo que yo siempre recalco cuando hablo de cosas relacionadas con belleza y con nuestro desarrollo, no hay que olvidarse que nuestro cuerpo tiene ciertas reglas y que si nosotros respetamos esas reglas podemos mejorar mucho nuestra fertilidad, nuestro atractivo y muchas características para las cuales estamos preparados para sentirnos atraídos por. El mejor ejemplo que te puedo dar son los fenómenos que tienen que ver con la atracción, que son transculturales, que no tienen que ver con la época, que no tienen que ver con un montón de estas características que son más modificables, si querés. Nosotros valoramos a nivel de belleza dos cosas. Valoramos lo escaso y valoramos las cosas más relacionadas con la biología. Lo escaso siempre modifica a nivel, depende mucho a nivel cultural. Depende mucho a nivel cultural cuándo nos lo vamos a encontrar. Pero lo escaso básicamente es ser muy blanco cuando en la época todos tenían que trabajar en el campo y estaban bronceados. Lo escaso es ser obeso cuando había escasez de alimento. Lo escaso hoy es estar bronceados porque significa que podés no estar trabajando y podés estar al sol estar afuera tomando sol. Lo escaso son todas estas tipos de cosas que sí varían a nivel cultural. Por eso en África es más común preferir mujeres con más peso y en América, por ejemplo, es más común preferir mujeres que no tengan sobrepeso. Son factores que tienen que ver con la escasez cultural con la que se fue desarrollando cada lugar. Después hay cosas que tienen que ver con algo que no es, que es más biológico, que está ligado a nuestras hormonas sexuales, donde una mujer por ahí percibe a un hombre como más atractivo si este hombre tiene una mayor dimensión de hombros proporcionalmente a lo de cadera, al tamaño que tiene de cadera. Esto depende mucho de su desarrollo óseo, significa que esa persona se desarrolló sin grandes dificultades durante su época de desarrollo, lo cual significa que no le faltaron nutrientes, lo cual a su vez significa que es más fértil, lo que va a pasar mejor ADN. Esta es nuestra percepción de lo que vemos de afuera del hombre o mujer del sexo opuesto que tengamos. Esto no tiene nada que ver con
lo que nosotros podemos pensar culturalmente. Esto es atracción dependiendo de biología de nuestro cuerpo. Muchas veces esto cambia a nivel cultural, o muchas veces preferimos otra cosa, pero si vamos a lo biológico básico, vemos eso y vemos que en la mujer el hombre suele preferir cadera más ancha, la forma de reloj de arena, que asociamos no a un aspecto plenamente estético, sino a un aspecto que tiene que ver con mayor fertilidad, con mayor equilibrio hormonal de estrógenos y de progesterona, y varios aspectos que están incorporados en nuestro cerebro por una cuestión de supervivencia y de fertilidad. Digamos que grandes rasgos compartimos lo que aquí se dice y porque efectivamente se corresponde con la verdad, ¿no? O sea, hay unos fundamentos y nosotros nos quedamos con los efectos, entonces podemos llegar a, digamos, tener nociones equivocadas sobre estas cuestiones. Pero si en cambio vamos a las causas, o sea, lo que subyace y que precisamente comienza a mover estas cosas que luego encontramos en nosotros como efectos, pues vemos un poco todo lo que aquí ha estado exponiendo el doctor de la Rosa. Así que nada, bueno, es un problema el de la pornografía en el cristianismo. Bueno, hay una gran cantidad de cristianos que lamentablemente la están padeciendo. Así que es bueno, en primer lugar, poder hablar de este tema para que puedan entender que, número uno, no son los únicos. O sea, no es que son los únicos miserables y desgraciados que, en fin, que estén padeciendo esto. En segundo lugar, porque el poder tener la solución correcta también es algo que les va a beneficiar a muchos, ¿no? Así que nada, bueno, en fin, esto es un poco lo que queríamos decir con respecto a este tercer tema en el día de hoy. Ya veremos si en el futuro lo quizás abordaremos otra vez. De momento, pero con esto es todo. Hay una última pregunta aquí que hace sentido común, que dice, una pregunta, ¿el doctor de la Rosa no cae en alguna tesis darwinista? Al final sí, por eso que dijimos que estamos de acuerdo en gran medida, digamos, ¿no? Con a grandes rasgos, con lo que él dice, porque hacia el final en particular ahí sí hay una frase que precisamente nos llevan a, digamos, a tesis darwinistas, ¿no? En particular cuando habla de lo que es la sobrevivencia del más apto, del mejor. Claro, en ese sentido sí se cae en esa tesis darwinista que en realidad en la actualidad, al menos a nuestro entender, no, o sea, es algo que no se puede sostener. En primer lugar, porque el darwinismo no es una teoría como tal, no se trata de, no hay ninguna demostración de eso, no se puede, de hecho, ni siquiera demostrar el darwinismo como tal, pero bueno, en fin, esa es su opinión, no es nuestra opinión, y nada, pero sí compartimos el resto de las cosas, ¿no? Que son básicamente las causas que subyacen a estos efectos que nosotros encontramos que él ha ido exponiendo.